Listo, ya iniciamos. ¿Qué tal? El día de hoy estamos con Enrique Suárez, CEO de la empresa Conaguti, que es una de las empresas pioneras en el sector de la domótica acá en el Perú, pero que también con los años ha venido creciendo y haciendo muchas cosas más que ya van a ir conociendo en el transcurso de este podcast. Pero bueno, vamos a ir conversando de un tema muy interesante, que es justamente cómo es emprender en tecnología. Para eso, lo primero que es sumamente importante es cómo iniciamos nosotros en el sector de la tecnología. Y acá me gustaría, Enrique, que nos cuentes cómo es que tú iniciaste primero en el sector de la tecnología como tal. Ok, hola Oscar, hola a todos los que nos están viendo. A ver, yo inicié en el sector de la tecnología porque, bueno, fue la primera carrera que estudié. Mi primera carrera fue en electrónica. Yo estudié electrónica y automatización industrial en TechSoup, ¿no? TechSoup es un instituto de tecnología, eh, si no uno de los mejores, ¿no? Institutos de tecnología en el Perú. Y ahí estudié, escogí esa carrera inicialmente porque yo veía como futuro, me acuerdo, que todo iba a ser gobernado por robots, ¿no? Me acuerdo que esa carrera estaba muy enfocada o en el brochure, mira, me acuerdo del brochure que vi cuando llegué a TechSoup por primera vez, cuando tenía creo 17 años, y O vi sea, pues ¿hace cuántos años estos fue eso, más robots. o menos? Ya eso ha sido hace casi 15 años aprox. Que la Sí, currícula ha cambiado un 15 montón años. también. Sí, me imagino que sí. No, no, ya no he seguido. He llevado algunas cosas luego adicionales en TechSoup como energías renovables, ¿no? O sea, el fuerte de ellos es un poco las cosas con activos, ¿no? Ujú. Con máquinas. Y bueno, y me acuerdo, claro, haber visto estas máquinas que robotizaban o construían vehículos, ¿no? Vehículos, autos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo vi eso dije, ok, si estudio esto, entonces, bueno, y me gustaban mucho los carros. Me acuerdo que me gustaba mucho esto de los autos, ¿no? Las carreras de autos. Así que dije, sería interesante o de repente hay una oportunidad que si estudio esto, luego puedo trabajar en alguna empresa de automatización de carros tipo Porsche o Ferrari, ¿no? Es más, creo que pensaba hasta irme a Italia, ¿no? O a Alemania a trabajar en una de estas cosas. Entonces, así fue un poco mi primer contacto con la tecnología. Eh, y ya yéndonos a la parte de emprendimiento, o todavía no. No, no, síguenos contando si gustas y ya de ahí Ok, tocamos ese tema. ok. Y bueno, y ya para llegar a la parte de emprendimiento, yo cuando antes de salir de TechSoup, el último curso de TechSoup, bueno, en mi vida pasan dos cosas, el último ciclo de TechSoup, que fue la primera que como yo, bueno, yo estaba siempre dentro del quinto superior de la promoción de TechSoup, entonces nos envían a una conferencia sobre emprendimiento. Ah, genial. Y dentro de este evento, una de las personas que habla sobre emprendimiento, sobre empresas, fue justo un egresado de TechSoup. Eso teniendo en Que, consideración que en ese tiempo el tema de emprendimiento no estaba tan de moda, por decirlo así, ¿no? exacto, exacto. En esa época, bueno, hablando solo por la gente de TechSoup, el objetivo era bien claro, ¿no? Era decir, tú terminas tu carrera y de ahí te vas o a minería, o a petróleo, o a Ujú. gas, ¿no? Porque Que es lo más prácticamente habitual. te forman para eso, ¿no? Exacto. TechSoup creo que es, no sé si tú sigues siendo, pero era la única que tenía una planta a escala de una planta minera. Entonces, Sí, sí. prácticamente ya era como que estabas trabajando en minería, ¿no? Entonces, estabas listo para irte a minería, ¿no? Ya está. Así de simple y se resolvía tu vida, ¿no? Es decir, trabajabas ahí, estabas un tiempo, te comprabas tu depa, unos 5 años de trabajo quizás, o menos, porque acuérdate que en ese tiempo todo era más económico también. Exacto. Entonces, y ya estaba. Ahí ya regresabas a Lima si querías, ya un poco ya estaba marcada la vida, ¿no? Pero bueno,
Me invitaron a este evento, habló esta persona eh, que me acuerdo mucho, que es el fundador de la empresa Elise, no sé si Ujú. la conoces, es electrónica industrial, que ellos venden, se han especializado en venta de UPS y de variadores, ¿no? En esa época, imagínate, o sea, ellos comenzaron hace muchísimo tiempo, pero cuando la energía eléctrica no era tan buena y todo se apagaba, ¿te acuerdas? Que las computadoras Sí, no sí. tenían estabilizador y si no Que era les una ponías un demanda estabilizador. eso en todas las empresas. O sea, al chico le fue súper bien, se posicionó muy bien y lo invitaron, pues, ¿no? Lo invitaron porque le fue muy bien. Y bueno, eso me motivó mucho, fue como mi chispa, yo era el fósforo y él era el oxígeno, ¿no? O sea, ¡pum! Hizo explotar en mí ya la decisión de emprender. Y además, la segunda cosa que pasó fue que me enseñaron un curso, justo el último ciclo, un curso de administración de empresas, ¿no? Vale. Obviamente en lo básico, pues, ¿no? En un curso todo, ¿no? Pero me enseñaron algunas cosas y que finalmente pasabas el curso si es que creabas una empresa. Vale, vale. Entonces ahí comenzó Conauti, ¿no? La empresa que creé en TechSoup con unos amigos fue Conauti, hicimos un poco toda la parte básica y con esa idea ya desde ahí nació la empresa y fue como comencé en el campo de la automatización de edificios terciarios, ¿no? Ahorita nos vas a contar muchísimo más de eso porque en realidad tu empresa fue uno de los pioneros en ese sector. Es más, yo cuando estaba terminando mi carrera de ingeniería, mi tesis iba a ser de domótica y una de las pocas empresas que conocía o que podía conocer sobre domótica, que te estoy hablando de hace unos 7 8 años, era justamente con Aguti. Y por parte de mi socio o de mi ex socio, justamente los conocí a ustedes. Pero qué interesante que hayas hecho esta transición de aprender todo un know-how tecnológico y que por una pequeña oportunidad hayas hecho este salto de emprendimiento. Y ahí es donde nace otra consulta también. ¿Cómo es que o qué tan difícil es esa transición para alguien que es netamente tecnología, que ha sido formado por tantos años de tecnología y ver algo administrativo? Porque muchas veces a los que están capacitados en tecnología no lo ven nada del tema de gestión o nada del tema de gestión organizacional, que muchas veces lo tocas como emprendimiento. Entonces, para ti, ¿qué tanto fue difícil o fácil el poder hacer esa transición? Ok, es una buena pregunta. Yo creo que también un tercer componente, de hecho, es eh, ya tú como persona, ¿no? O sea, si bien esto es cierto, estas dos cosas te impulsan, pero también creo que yo tuve ya de manera personal siempre esa visión de tener una empresa, ¿no? Y yo veía en ese entonces, porque es una visión que ya no comparto, yo veía a crear una empresa porque creía o pensaba en esa época que tú como empresario puedes impactar más en el Perú que cuando trabajas para ti, ¿no? O sea, Sí. yo veía mucho el trabajar tú, como te decía, ¿no? Mi destino estaba en la minería. Entonces yo decía, claro, bacán, o sea, yo trabajo, genero mis ingresos, pero crezco yo, por ahí mi familia y ya está. ¿No? En cambio veía más la empresa como que, wow, ¿no? O sea, genera puestos laborales, tiene un impacto en la sociedad, genera impuesto a la renta. O sea, sentía que era más potente tener una empresa que trabajar para uno mismo. O sea, trabajar para una empresa. Eso. Ahora te Que digo que, ahora, claro, disculpa, sí. que ahora también puede ser una posibilidad el hecho de que tú puedas ir a trabajar a la mina, generar dinero por, como tú dices, 4 o 5 años, y ese dinero luego reinvertirlo en un negocio también, ¿no? También existe posiblemente esa Ah, opción. ok. Esa también es una opción que te diría hoy que yo creo que esa es una mejor opción, Sí, ¿no? sí, después de Ahora, tantos pero te años de decía experiencia que ahí. yo me equivoqué, sí, yo te diría que ahora ya no comparto lo mismo porque en realidad cuando tú trabajas por una empresa el impacto también es grande, ¿no? O sea, claro, tú eres una parte de todo algo grande,
pero sin ti ese grande no funciona y finalmente no impacta. Entonces, Ujú. hoy ya no comparto lo mismo, pero te lo cuento porque fue lo que me motivó en esa época fue como que el último empujón, ¿no? Decir, ya, pucha, claro, porque estaba lo de la minería y los buenos salarios, entonces y yo había salido segundo puesto en mi promoción, entonces prácticamente ya estaba listo para irme a Hochschild, ¿no? Y ganar un sueldazo también. Y ganar un sueldazo más las utilidades. Entonces, y no te miento, dentro de TechSoup todos los profesores nos decían, en 2 años se compran su DEPA y si quieren regresan y si quieren se sigue. Entonces, pero claro, a mí no me nací, o sea, me ganó más lo otro, ¿no? Me ganó más, ya yo creo que por mi personalidad, me ganó más esto de creer que impactaba más en lo otro. Quizás si no hubiera creído ese, entre comillas, ese error, porque bueno, ahora como te digo, ya no lo comparto, porque creo que todos impactamos fuerte donde estemos. Pero si no lo hubiera visto tan así, quizás no hubiera emprendido y me hubiera ido más por, por, por donde ya estaba encaminado, ¿no? Que era irme Pues a lo que es trabajar. habitualmente asegurado, como se dice, ¿no? Así es, sí. Y de hecho que también, claro, quizás yo también tengo algo más de tolerancia al riesgo, ¿no? Que es Sin importante embargo, para lo que tú emprender. dices, sí, sí, pues de hecho que sí. Y como tú dices, quizás también definitivamente hubiera sido una buena opción primero ir a trabajar, pero bueno, ya está, era lo que me tocaba, era mi destino, y bueno, ya Para decidí que salir. entienda un poquito la gente el nivel de riesgo que asumiste en ese punto, porque a lo mejor muchas personas no están o no tienen conocimiento de esas oportunidades que tú tuviste en TechSoup. Los estudiantes que ocupan primeros puestos en ese tipo de instituciones tecnológicas, las universidades o diré las empresas, son a los primeros a los que seleccionan para sus trabajos. Y no solamente un trabajo habitual que cualquier estudiante puede obtener, sino un trabajo de un gran rango. Aparte de eso, estas empresas son grandes, por lo tanto las utilidades que les pagan son 6 hasta 7 veces, que se da una vez al año, pero son 6 7 veces un sueldo que en minería puede superar hasta 4 o 5 veces el sueldo mínimo. Entonces, el nivel de riesgo y el riesgo que asumiste desde un inicio es admirable porque eso iba a marcar después en adelante todo lo que hoy en día has formado con Conaguti. Y ahí va mi siguiente consulta. ¿Cómo es que ya iniciaste, ya comentaste más o menos cómo iniciaste con Aguti, pero cómo ya tomaste la decisión de comenzar como una empresa formalizada? ¿Y qué más hiciste para poder ya tener tus primeros clientes? ¿Qué planificaciones hiciste para tener tus primeros clientes? Ok, a ver, ya una vez que, bueno, terminé, ¿no? Terminé de estudiar, igual hice mis prácticas, pero ya en Lima. Trabajé en Laboratorio Sabot, que es esta empresa americana que también es muy buena, ¿no? Es una empresa, bueno, que vende Pediasure, Ensure, ¿no? Todos estos productos que en realidad Abo también es un Forbes, si no me equivoco, Forbes 100, ¿no? Es una de las 100 empresas más grandes del mundo. Así que estuve ahí, pero yo ya tenía lo de el bicho por emprender, ¿no? Ya había formado la empresa, este curso de administración me ayudó incluso lo poco que recuerdo es que me ayudó a posicionarme, ¿no? A tratar de buscar una diferenciación, porque, claro, había la opción de salir con una empresa de automatización, porque era para lo que había sido formado, ¿no? Para automatizar, instrumentación, control, pero para industria. Uh -huh. Y claro, el problema de industria era que era un mercado con más competidores. Entonces, en Claro. el curso creo que se trataba de encontrar un nicho, y lo que se había visto era que no había muchos competidores en el lado de edificios. O sea, todo se hablaba de automatizar, pero en industria, pero nadie se hablaba de automatizar edificios. Entonces, Interesante. dije, pucha, ahí hay un sector que nadie lo está mirando, pocos competidores. Yo investigué un poco dentro de lo que se podía, porque, bueno, todavía Internet, no recuerdo si era tan potente como ahora, pero dentro de lo que se podía, investigué y vi que no había nada, o muy poco, ¿no?
muy poco. No, no es que no había nada, sí había, pero muy poco. Vi que muchas de las empresas que hacían automatización industrial automatizaban edificios, pero no había algo muy especializado. Entonces, vi que había una oportunidad, así que, y menos domótica, ¿no? Domótica sí no había absolutamente nada, ¿no? O sea, nada de Exacto. nada. Entonces dije, entonces yo me imaginé, pues, wow, vamos a automatizar todas las casas del Perú, y qué alucinante, y que la gente va a controlar, wow, ¿no? Me aluciné así que claramente me faltó 4 años y medio de administración para entender bien, pero, Que no es tan pero bueno. sencillo eso. Claro, obviamente, ¿no? Solamente tenía ya, dije, wow, sí se puede y que todo funciona de maravilla y bla, bla, y ya está. Entonces, quizás también ese poco conocimiento de verdad cómo funciona una empresa y cómo funcionan los negocios también ayuda a que sea más temeraria y también me lance, ¿no? Porque claro, cuando más aprendes, te vuelves más Precavido. eh, más prudente, ¿no? Ujú. No te lanzas tan rápido, pero cuando no tienes tanta información, como fue mi caso, porque solo llevé un curso de introducción a las empresas, ya dije, ya está, no hay nadie, hay un nicho, me lanzo, ¿no? Y Pero me claro, imagino que estudié en también usuario. otro motivo será tu edad en ese momento, ¿no? Y tu diverso contexto en el que te habrás ubicado en ese momento. Porque hoy en día que un joven pueda emprender es muchísimo más fácil, por decirlo así, que una persona que quizás ya rodea los 30 o mucho más. Porque mientras más años tienes más responsabilidades, entre comillas. Y es justamente por eso que los más jóvenes como que tienen mayor posibilidad de riesgo, ¿no? No sé si compartes esa idea. Sí, sí, de hecho que el joven tiene que perder menos, ¿no? Ujú. De hecho que sí, ¿no? En cambio ya cuando estás hacia el otro lado, mm, o sea, salvo que ya estés quizás jubilado, puede ser que, claro, no es que tienes por perder mucho, sino de repente eres un poco menos flexible, ¿no? Pero si estás en el medio, sí, ahí sí es más difícil, ¿no? Nadie va a querer perder lo que tiene por el riesgo de emprender, porque en realidad emprender es un riesgo muy, muy alto, ¿no? O Así es. sea, las probabilidades de éxito son bajísimas, ¿no? Y yo te doy la Bajísimas. razón ahí en cuanto a cómo inició la domótica en el Perú, porque nuevamente te digo que cuando estaba en ese momento de inicio, y bueno, ustedes ya tenían 2, 3 años en el mercado, yo justamente estaba haciendo mi tesis de ingeniería y yo investigué el mercado de la domótica. Y justamente me di cuenta de que no había muchas empresas de domótica. Y decía, ¿por qué? Estaban las empresas gigantes que lo que hacían era una especie de domótica entre comillas o inmótica. Pero no domótica inmótica como hoy en día lo conocemos. Al año siguiente tuve la suerte de trabajar como asesor técnico comercial en una empresa donde tuve también la suerte de justamente trabajar en un proyecto de la mano con ustedes como proveedores. Y fue todo genial porque ahí conocí de un momento a otro, de un año para otro, pasaron de ser 5 a 10 empresas que conocí a ser 80 empresas en el Perú de domótica. Y es porque ese crecimiento fue increíble y fue gracias también al boom inmobiliario que hubo acá en Perú en esos tiempos. Entonces creo que eso también te apoyó a ti como empresa y te ayudó también en la domótica y a mi persona también. Y bueno, ya que me contaste cómo iniciaste, ¿cómo fue tu primera experiencia, tu primer cliente ya como empresa? Ok. Bueno, ya bueno, luego, ¿cómo fue? A ver, el primer cliente que tuvimos fue allá. Nosotros comenzamos con la idea de domótica, ¿no? Ujú. De automatizar casas y soñábamos con automatizar todas las casas del Perú, ¿no? Claramente, eso no era posible. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Ya por primero, porque en esa época la domótica era cableada, entonces Era cara. yo la domótica que decidimos traer fue de un estándar europeo y normalmente en Europa, en Estados Unidos, las casas son de drywall, ¿no? No son de concreto, entonces es fácil remodelarlas. Exacto. Y en Latinoamérica no es así, entonces acá era ya imposible, o sea, sería muy costoso, tendrías que romper paredes, entonces no había manera, eso no vimos, no lo estudiamos cuando decidimos emprender, claramente. ¿Y la tecnología en ese tiempo no era Entonces, más cara que ahora también? segundo, es una tecnología para bolsillos europeos y americanos, es decir,
personas con mucho más poder adquisitivo que nosotros, ¿no? Ujú. Fácil, no sé en esa época cuánto habrá sido la diferencia, pero me imagino que habrá sido similar a la de ahora, ¿no? Estamos hablando de fácil 6 veces o 7 veces ellos tienen más dinero que nosotros en Así promedio, es. ¿no? Entonces ahí te das cuenta que por qué no iba a funcionar tampoco, ¿no? Porque ya está, ¿no? No era lo mismo. Entonces, por ejemplo, esas cosas hicimos mal, ¿no? ¿Qué se hizo en resumen mal? Que no hicimos un design thinking. No Ujú. hicimos cuando lanzamos la idea en función de lo que nosotros podíamos hacer, ¿no? ¿Yo en qué fui formado? En automatización. Entonces vamos a automatizar algo que nadie está automatizando, casas. Pero así no funcionan los negocios. Los negocios funcionan centrados en el usuario. Así es. Entonces el usuario, hay que analizar el usuario y si lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos dado cuenta que en realidad nunca íbamos a vender nada de domótica, como en realidad fue. No vendimos nada de domótica, ¿no? O sea, tocamos puertas de muchísimos arquitectos. Me acuerdo que incluso participamos en Casacor. eh, Empezamos a contactar mucho, íbamos a las inmobiliarias a dejar folletos de domótica y control, ¿no? Es más, trajimos una marca que era Yum, que era una marca alemana, entonces ya te imaginarás, encima alemán, entonces es como querer vender un Mercedes-Benz, cuando en esa época la mayoría no podía comprar más que Toyota, entonces Exacto. todo mal, o sea, empresarialmente hablando nada, no había futuro, ¿no? O sea, Que, era mal, que iba justo es mal. la base de Design Thinking, ¿no? La metodología ágil que has Correcto, comentado, que es correcto. enseñarte a empezar por una problemática. Pero eso mucho cuadra con justamente una hipótesis que nosotros nos trazamos como empresa a la hora que iniciamos. Y a lo mejor me puedes dar la razón o puedes quizás debatirlo, en las universidades como instituciones técnicas nos enseñan tanto de tecnología que no nos enseñan a tener el mindset del pensamiento de crear soluciones tecnológicas. Y nosotros justamente nos dimos cuenta de eso y cuando creamos Making Home, cada proyecto lo empezamos a enseñar bajo una metodología de no enseñarte un proyecto, no enseñarte una tecnología, sino una solución tecnológica. ¿Esto tiene algo de razón para ti o qué otra cosa puedes ver tú? No, de hecho que sí, de hecho que sí. A mí nunca me enseñaron eso. O sea, cuando llevé el curso de administración, lo que pasa es que creo que en el Perú, pero ya está cambiando, pero Sí. en el Perú nos han enseñado mucho a explotar, o sea, no a explorar. Bueno, yo ya ahora, yo luego estudié administración de empresas en ESAM y una empresa para que funcione necesita dos cosas, ¿no? Explotar y explorar. Entonces, ¿Y qué, a qué significa nosotros, explotar y qué significa explorar? O sea, ya, ya sabemos los explotar conceptos es... básicos, Sí, pero a nivel de sí. empresa, ¿qué significa? Ok, explotar significa que lo que haces lo haces más eficiente, Ok. pero ya tú haces algo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú automatizas para reducir costos, Ujú. ¿no? Entonces, eficiencia, ¿no? Mejorar los procesos, eficiencia, reducir costos, eficiencia. eh, nos forman para eso. Ya. Entonces, es lo que tenemos, lo explotamos. Eso es pensar en el producto. Es decir, tú te centras en el producto y lo que tienes, ves cómo lo haces más económico, cómo lo haces mejor. Entonces, si eso lo haces como emprendedor, está mal, porque lo que va a pasar es que como tienes ese mindset de explotación, de administrar para reducir costos, para ser eficiente, claro, tú te vas a enfocar en el producto. Entonces vas a decir, ok, tengo este producto que es domótica. ¿Cómo hago para meterlo en el mercado? Ya, busco una marca más económica o trato de hacer paquetes o lo vendo a través de arquitectos, ¿no? Pero te estás centrando siempre en el producto Así es. y así es que nos forman. Es más, en las carreras de administración también te enseñan a enfocarte en la explotación. En cambio, ya luego cuando estuve en el SAN,
conocí el concepto de exploración. La Ya. exploración es ya no es ser eficiente con lo que tienes, sino es centrarte en el usuario, entender sus problemas y necesidades y empezar a explorar qué otras cosas puedes ofrecerle para resolver sus problemas o sus necesidades mal cubiertas, ¿no? Un poco de marketing, por así decirlo, ¿no? Y eso es exploración. Entonces, cuando tú exploras, tú no comienzas por el producto, comienzas por el usuario. Ok. Y claro, ya como metodología está el design thinking, que ya te da un framework un poco más estructurado, ya para prototipar, testear, ¿no? Definir el problema, empatizar, ¿no? Idear, pero es distinto, ¿no? Entonces, Así eso es. lo descubrí ya muchísimo después, cuando ya empecé a estudiar, pero esas son las diferencias, ¿no? Esas son las diferencias que claro, ya luego yo como retrospectiva, o sea, ya mirando para atrás veo cuál fue mis errores, ¿no? Y cómo los pude evitar, porque finalmente perdí plata. O sea, Sí, de hecho. pude haber evitado perder plata si me hubiera dado cuenta que, a ver, Enrique, estás trayendo productos que están hechos para gente que gana 7 veces más en promedio que acá. O sea, claramente nadie te va a comprar. Ujú, Segundo, allá las casas son fácilmente de drywall, entonces todo tiene falso techo, falsa pared, ujú, facilísimo. Tercero, la energía ya es más cara. Acá nuestra energía es económica, ujú. allá la energía es más cara. Cuarto, allá las casas son más grandes, acá todos vivimos en departamentos y cada vez se achicaban más. Entonces, habían varias cosas que te iban a decir, eso no iba a funcionar, pero claro, si no haces un design thinking, si no haces una metodología centrada en el usuario, nunca lo vas a ver. Sabes, Y bueno, todo lo que has comentado lo asocio un poquito con Lean Startup, que cuando ya aprendí mucho más sobre eso, sobre startup en general, algo que me quedó clavado muchísimo en la cabeza es que las empresas tradicionales están trabajadas bajo una jerarquía de órdenes donde lo que dice el puesto superior siempre tienen que hacer los inferiores o los subordinados lo que dice el superior. Mientras que la metodología Lean Startup lo que te dice en parte es de que todo tiene que estar asociado justamente al usuario. Que en vez de que la jerarquía superior sea el que toma las decisiones estén basadas justamente en el usuario. Y eso también nos enseñan en la metodología de Design Thinking y nos enseñan en casi todo lo que hoy en día nos ha servido también para emprender y que estoy seguro que también te ha servido para emprender. Y muchos de los errores que comentas también que has vivido, creo que también es un aprendizaje finalmente, ¿no? Que ya ahorita estás acostumbrado seguro, porque tienes muchos años de experiencia, pero esto te ha servido de aprendizaje para tomar mejores decisiones hoy en día. Y justamente ahí lo conecto con otra pregunta. Ya sé que el primer cliente es lo más difícil, pero ¿qué otra cosa difícil que ha sido parte de errores o aciertos en toda tu carrera o como empresario? ¿Crees que ha sido lo más difícil? ¿Qué crees que ha sido lo más difícil como empresario al emprender tu empresa en tecnología? ok, lo más difícil. Más allá del primer cliente que ya sabemos que ha sido Bueno, difícil. quizás, a ver, es que no sé si lo más difícil, sino quizás lo que... mm, ah, es que no sé cómo decirlo. Es que más que difícil es qué faltó. O sea, qué creo que faltó y que no había en ese entonces que me hubiera podido ayudar a lograr objetivos como emprendedor, ¿no? Que hoy en día quizás sí existe, dices. Que hoy día creo que ya existe, pero principalmente comienzo con resaltar lo que tú decías, ¿no? En los años que nosotros comenzamos, que te estoy hablando casi del 2010, no había mucho enfoque de emprender, Exacto, ¿no? Entonces, no te formaban para emprender, así es. te formaban para trabajar para alguien. Entonces, si tú querías emprender, mm, no estabas listo, o sea, no estabas preparado, porque nadie te preparó. Mm, Entonces, Y era más difícil si ya de buscar por también. sí, claro, si ya de por sí el riesgo es alto, no estar preparado ya el riesgo es recontra más alto. O sea, ya le estás jugando tu tiempo y tu dinero
a la suerte pura y dura, ¿no? Entonces, creo que sí, los institutos, bueno, ahora ya cambió, ¿no? Pero creo que en ese momento faltó que las instituciones tengan un soporte para aquel que quiere emprender, ¿no? Es decir, ok, yo quiero emprender, decido emprender y no trabajar para alguien, perfecto. Entonces, tienes que llevar este curso adicional para que te enseñe a emprender y no, como ahora ya hay, ¿no? Incubadoras Plataformas también y virtuales. muchas cosas, ¿no? Las mismas universidades o institutos. Es más, TechSoup tiene un Fab Lab. Ujú, así es. Seguramente ahora debe tener un tema de promover emprendimiento, porque estamos con todo este furor de las startups, ¿no? Entonces, eso no había, ¿no? Entonces, me aventuré en una época que no estaba preparado y ya de por sí eso ya lo hace todo más, no sé si difícil, pero ya más riesgoso, ¿no? Porque yo no lo digo, yo no uso la palabra difícil porque no es difícil emprender, o sea, simplemente tú puedes emprender vendiendo, ahorita agarras y dices voy a vender esto y te pones a vender Y eres está, emprendedor ya. y eres emprendedor. Entonces, ser emprendedor no es difícil, ¿no? Eh, lo, lo, Quizás lo que lo hace, pero sí es riesgoso. Entonces, entonces, regresando a, más que difícil es, ¿qué hubiera disminuido mi riesgo? ¿Qué me hubiera Ujú. ayudado a disminuir el riesgo? Pues eso, ¿no? La preparación, de repente tener profesores emprendedores también. Todos mis profesores eran buenos en lo que hacían, pero eran buenos en eso, ¿no? En Y no eran explotar, emprendedores. pero no eran buenos en explorar. Ujú. Entonces, no ayuda tampoco tanto, ¿no? Este, y definitivamente no hay soporte, pues, ¿no? Yo no sé si en mi época había soporte, nunca investigué. De repente había, pero no había tan fácil el acceso, pero eras tú solo contra el mundo, ¿no? Era, ya, ¿quieres emprender? Bueno, emprende, pues, ¿no? Lo que Y hoy a en ver día qué tal te va, ¿no? en comparación hoy día, por ejemplo, algo que me sirvió a mí en lo personal para poder emprender con educación, es que había muchas plataformas virtuales que te enseñaban a emprender, que te enseñaban desde marketing, desde negocio, desde startup. Entonces eso me facilitó muchísimo el poder tener más valentía a emprender, porque incluso al igual que tú, yo estudié la mitad de un MBA para poder también saber un poco de negocios, pero definitivamente las plataformas virtuales me ayudaron. Y otra cosa que mencionaste es que me ayudó también hoy en día con mi negocio, es el hecho de estar en una incubadora de negocios, que una incubadora de negocios, más allá de capacitarte, también te da sus respaldos para otros posibles impulsaciones o posibilidad de inversión en tu negocio, ¿no? Entonces definitivamente estoy de acuerdo contigo que hace unos años no teníamos lo que hoy en día tenemos y que da la posibilidad a que quizás cualquier ingeniero pueda emprender. Y acá también lo conecto un poquito con la siguiente pregunta, que es muy interesante lo que mencionas. Dentro de esas cosas difíciles o riesgosas, como tú comentas, que se presentaron, están basadas en objetivos que a lo mejor ustedes inicialmente se establecieron como emprendimiento. Para lograr esos objetivos, que hoy en día cada año me imagino lo estás haciendo, ¿cómo hiciste para inicialmente que estabas emprendiendo poder lograr esos objetivos? Ok, ya. A ver, antes de pasar a eso un poco para ir cerrando esta primera etapa de la historia, y es que entonces nunca vendimos domótica los primeros 6 meses y se apareció un poco, o tuvimos esa suerte de que empezó el boom de LED, Ok. ¿no? Empezó el boom de LED. Me acuerdo que apareció el primer Perú Green Building Council, el Consejo Peruano de Construcción Sostenible, del cual nosotros fuimos fundadores, entonces ya te imaginarás de qué año te estoy hablando. De hace muchísimos Y años. hace muchísimos años, fácil 10, más de 10. Pero antes, no sé si podrías explicar para los que no conocen a qué te refieres con el boom del LED. Ok. Lo que pasa es que hubo un punto en la historia donde lograron hacer que los dispositivos LED, que son unos diodos semiconductores, pudieran generar luz, ¿no? Pudieran iluminar espacios como lo hacía un foco incandescente o un tubo fluorescente, que era lo que más se usaba.
Ujú. pero la ventaja obviamente era su eficiencia, ¿no? Es decir, te daba la misma iluminación, pero por menos consumo. Ok. Y era el inicio de eso, por lo menos en Perú. O sea, en Perú, me parece que en Chile ya se había hecho algunos proyectos, pero en Perú recién aparecía y coincidió con que una de los beneficios de la automatización de edificios, de la domótica, era la eficiencia energética. Eh, entonces, vimos que empezaba el mercado a hacer mucha bulla de eficiencia energética, y entonces dijimos, ok, si no vendemos nada en domótica porque por X razones, Ujú. veamos qué pasa en los edificios, ¿no? Y vayamos con el speech de eficiencia energética y de control de iluminación para ahorrar energía, ¿no? Y bingo, ¿no? Dicho y hecho, éramos primero que, y acá viene un poco Porter, ¿no? Primero que éramos los únicos que podíamos dimar LED. Como era el LED tan nuevo, no todas las marcas eran capaces de dimar. No dimaba Ticino, Ticino no podía dimar LEDs con sus dimmers locales, no los podía. Ok, acá para Eh, aclarar, dimar significa el poder atenuarlo, el poder cambiar la intensidad entre bajar y subir la intensidad de la luz, ¿verdad? Correcto, correcto, así es, ¿no? Eso Perfecto, te da dos beneficios, ¿no? Aparte de que una experiencia ilumínica en el espacio, ahorras energía, ¿no? exacto. Porque reduces el consumo eléctrico. Y entonces éramos los únicos que podíamos dimar LEDs. Y en eso coincidió que una arquitecta muy conocida que se llama Verónica Sáenz, que es peruana, pero mucho tiempo trabajó en Chile, decide venir a Perú por un encargo del proyecto del Gran Teatro Nacional, y ella, como ya había hecho LED en Chile, ella fue una de las pioneras en Chile en hacer un proyecto para Endesa de LED, LED RGB encima. Decide hacer lo mismo acá en Perú, a empezar a colocar en sus proyectos LED. Y como nadie podía dimar, el proveedor de la luz le dijo que según según su fabricante, los únicos que pueden dimar LED son los dimmers de Yum. Entonces Buenazo. ella googlea y justo nosotros importábamos Yum, que fue la primera marca que te conté que trajimos para domótica, y nos contactan. Y ella se convierte en nuestro primer cliente, ¿no? Y ahí ya vimos toda la necesidad que había, y ahí sí ya usamos un poco de design thinking, empezamos a explorar con el cliente qué realmente te duele, qué necesitas, qué problema estás teniendo. Y el problema era que no podían dimar los LED, no habían proveedores locales que puedan controlar LED, O sea, no había dimar una LED, gran oferta para esa alta demanda que se estaba dando por el boom del LED, que ¿verdad? se estaba dando, ¿no? Entonces ahí es que nosotros empezamos a vender de cero, empezamos a vender, 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 vender. Y claro, eso nos duró unos 4 o 5 años, ¿no? Hasta que ya todas las marcas se homologaron, ya, y ya lo que tú dices, ¿no? Pasamos de haber uno, dos, a ver más de 80 empresas, Exacto. que es parte de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Es decir, cuando un mercado empieza a tener más movimiento, pues se meten más competidores, que no es lo correcto, ¿no? O sea, probablemente esa gente que entra tampoco ha leído Porter, pero Porter no recomienda hacer eso, ¿no? Porque el único que se beneficia ahí es el cliente y no la empresa, ¿no? Porque la empresa, Así o es. sea, tanto la que entra como la que está, van a tener que bajar precios o hacer más por lo mismo. Ujú. Entonces, ya ese es un tema de negocios que hay que entender y saber, pero no es bueno, no debería pasar eso, ¿no? Pero es lo más fácil, ¿no? Lo más fácil es ver, ya, si haces esto, yo puedo hacer lo mismo, traigo otra marca y me lanzo, pero lo único que haces es beneficios al cliente. Pero sin entrar a esa parte de negocios, eh,
esa fue como mi primer cliente, ¿no? Fue mi primer Perfecto. Y cliente. fue también tu primer cambio que en realidad hiciste porque pasaste de tener un objetivo o una visión de querer hacer domótica en un momento que no estaba quizás o no estabas en el timing, en el tiempo adecuado, hiciste tu primer cambio a ofrecer una solución de eficiencia energética. En nuestro caso también, y que te resultó, en nuestro caso también tuvimos un primer cambio cuando iniciamos, que fue ser la primera institución que enseñaba domótica muy barato y que de la nada las universidades donde íbamos enseñábamos eso y nos fue muy bien porque éramos uno de los pocos que enseñaba. Yo creo que también tú y tu socio también en ese tiempo brindaban esa enseñanza. Pero qué interesante que fueron uno de los tantos cambios que Conabuti ha brindado en el tiempo. Y acá me voy con la siguiente pregunta, ya no yendo a los inicios, sino yendo un poquito más adelante. ¿Cuántos cambios ha hecho hoy en día con Aguti? Con tantas cosas que ha pasado. Hemos vivido una pandemia, hemos vivido el hecho de que también este boom inmobiliario en un momento se reduzca, y más aún con la pandemia. ¿Qué cambios, qué otros cambios se ha realizado con Aguti y cuáles han funcionado? Quizás cuáles no han funcionado, porque siempre va a ocurrir eso, ¿no? Sí, de hecho que sí. Bueno, luego eso también ya aprendí que el negocio de la tecnología es un negocio bien duro, ¿no? Es uno de los negocios que más cambios sufres. eh, y ya con eso te imaginarás mi respuesta, ¿no? En realidad hemos iterado, ¿no? Lo que se llama ahora iteración. Eh, uf, fácil cada 2 años, ¿no? 2 años veíamos que ya no funcionaban las cosas y teníamos que decir, pucha, enfocarnos en otro nicho, ¿no? Ver qué cosas funcionan. Ah, yo sí creo que la educación es muy importante, entonces sí tengo que agradecer que creo que entré a estudiar administración de empresas en el momento indicado, porque era Ujú. justo cuando la empresa empezaba a levantar. Pero para que te des una idea, ese fue el primer cambio que te conté, ¿no? Dejamos de domótica de lado, nunca más hicimos domótica y nos empezamos a vender como una empresa inmótica. Luego, antes nos vendíamos, luego cambiamos, por ejemplo, de vendernos como Conauti y que vendíamos el estándar KNX y éramos multimarca, y luego pasamos a ser solamente Yun, como un distribuidor de Yun en Perú, y nos vendíamos como Yun, nada más. Entonces, eso también nos funcionó, porque ya Aprovechando el primer cliente que tenían, la primera experiencia que ya tenían ya. aprovechando el primer cliente que ya teníamos esa experiencia, entonces ya decíamos, ok, por si acaso soy distribuidor, éramos los únicos que vendíamos Yun en el Perú, entonces, Buenas. oye, por si acaso somos de Yun, Yun obviamente nos dio el soporte y me dijo, perfecto, entonces ya, hagan esto, hagan el otro, ¿no? Empezamos a tener proyectos, eso nos habrá durado un año cuando de pronto otras empresas empezaron a traer Yun, porque vino, me parece, una empresa francesa que en Europa comercializaba Yun. Entonces vino acá a Perú, que ya se fue, pero vino y también empezó a traer Yun. Entonces ya no podíamos, ya no éramos exclusivos de Yun, entonces ya no podíamos vender solo Yun, entonces cambiamos nuestra propuesta de valor y dijimos, no, ahora somos multimarca. Entonces mi valor está en que yo no trabajo con una sola marca, sino con muchas marcas. Y nos funcionó. Entonces entramos así a proyectos ya grandes, hoteleros, empezamos pero siempre porque dimábamos muy bien el LED. Luego ya veíamos que en los sectores de edificios como que no hacían muchas cosas, o sea, no se enfocaban en hacer muchas cositas, ¿no? Perdón, pocas cosas de todo lo que la automatización podía hacer, hasta que vimos una oportunidad en la industria. ¿Por qué? Porque la industria, y llevándolo a ESAN me mostró, me acuerdo en un curso que llevamos de responsabilidad social corporativa, que las empresas estaban empezando a volverse más responsables socialmente. Y una de las patas de la responsabilidad social de ese entonces era, ser eficientes con la energía. Ok. Y estaba alineado con la eficiencia energética. Entonces dijimos, oye, enfoquémonos en empresas grandes, empresas de industria.
Y así fue como llegamos a, por ejemplo, a clientes como Enel, que Vale. justo coincidió también porque vino Enel, que compró a Edesa y querían ser eficientes porque la responsabilidad social sí es un tema muy fuerte europeo. Exacto. Y entonces volvimos a cambiar, ¿no? El marketing ya no era este control, sino eficiencia. Entonces, realmente hay que, o sea, realmente cambias siempre, ¿no? Cambias, o sea, y hoy se ve más que nunca que tienes que estar en una constante evaluación de tus fortalezas, tu FODA, ¿no? El famoso FODA, tienes que estar constantemente evaluándolo porque hoy es más rápido hoy es más rápido perder tu posicionamiento, Así es. porque te van a copiar, porque es más fácil copiar, porque van a entrar los competidores, porque de repente el cliente va a cambiar sus necesidades. O sea, estamos en un movimiento de cambios, estamos en un momento de cambios tan rápido que tú como empresa o como empresario o como gerente de tu empresa, tienes que estar constantemente explorando tu posición, ¿no? O sea, ok, el problema ya lo satisfaces igual, no, ya hay otras empresas que lo satisfacen lo mismo, pero más barato. Entonces, ya no eres competitivo. Entonces Exacto. tienes que volver a explorar y volver a encontrar otra vez esa posición que te haga único y luego y así y así. Entonces, ¿cuántas veces hemos cambiado? Wow, como te digo, fácil cada 2 años hemos estado de cambios, o sea que ya debemos llevar unos 7 cambios como empresa. Mira, ¿sabe? Yo creo que estamos igual al nivel de ustedes porque como startup pues es necesario cambiar muchísimo más rápido. Eh, pero hay algo que nosotros hemos sumado, que creo que ustedes también lo han hecho y por eso les ha funcionado estos cambios, es que a todos esos cambios les hemos sumado una pizca de innovación. No queríamos, cada vez que mejorábamos, no queríamos solamente cambiar, sino queríamos innovar. Por ejemplo, como te dije, nosotros iniciamos como un centro de capacitación presencial y tuvimos una experiencia en un evento que nos dimos cuenta de que existían personas de regiones lejanas que venían solamente a nuestras capacitaciones acá en Lima y a veces se quedaban hospedando una semana solamente para llevar nuestras capacitaciones acá en Lima. Y eso nos abrió camino a cambiar nuestra forma de enseñanza, pero innovando. Y acaba mi siguiente consulta entonces, porque creo nuevamente que estos cambios que te han funcionado a ti muy bien es porque han tenido esa pizca de innovación. Dime, ¿cómo en esos cambios le has sumado innovación? ¿Y cómo te fue con esas Ok, innovaciones? sí. Bueno, yo te diría que lo más que la innovación es identificar los nuevos problemas, ¿ok? O sea, mm, primero es ver que existe el problema, ¿no? Acuérdate que al inicio, cuando pensamos en domótica, en realidad nadie quería su casa inteligente, ¿no? O sea, si Así tú es. le preguntabas a alguien en la calle, oye, ¿quieres tu casa inteligente? No, no, no es un problema. Pues entonces, si no es un problema, nadie lo va a querer resolver y tú como emprendedor estás perdiendo tu plata y tu tiempo, ¿no? Entonces, lo que aprendimos luego, por la misma experiencia y por la educación, entonces acá resalto la educación, porque la educación sí es importante, entonces es que claro, ya todo parte porque hay un problema, hay una necesidad. Entonces, cuando empezamos a aprender a entender que todo comienza por ahí y luego es ver tú cómo puedes, o sea, cómo puedes resolver eso de manera que nadie más lo resuelva, y ahí viene la innovación, es que si logras esas dos cosas, es decir, entender el problema, saber que nadie más lo está haciendo o lo está resolviendo como tú, y tú te enfocas ahí, entonces o innovas para ubicarte en ese punto, entonces vas a funcionar, ¿no? Porque precisamente va a ser lo que llama Porter la ventaja competitiva, ¿no? Exacto. Y con esa ventaja competitiva, entonces tú tienes algún tiempo, 1 año, 2 años, dependiendo ya de tu mercado. Habrá mercados que puede ser menos tiempo, habrá mercados que puede ser más tiempo, pero tendrás una ventana para sacarle el jugo, que es lo que nos pasó. O sea, encontrábamos un problema
y tratábamos con nuestros recursos empujar, obviamente con innovación, es decir, primero nos tratábamos de vender productos que acá no se vendían. Tratábamos de que sean productos bastante innovados, diferentes, que tengan mucha tecnología detrás, mucha electrónica en ese entonces, porque todavía no había tanto tema de software. Y llevábamos, o sea, resolvíamos el problema mejor que nadie, y en algunos casos éramos los únicos, entonces la gente nos pagaba, ¿no? O sea, vendía Jung, ¿no? Que era un producto de los más caros, es un producto alemán, y nos compraban porque efectivamente era el único que podía resolver el problema, o era el único que lo resolvía como lo resolvía, ¿no? Disculpe, Enrique, o sea que más allá del producto como tal, porque usted más allá de innovar en el producto, ustedes innovaron en otra cosa más allá del producto, que es justamente lo que definías hace poco, ¿no? Sobre el hecho de que muchos nos acostumbran a explotar, al solamente innovar en la automatización, cuando en esa exploración podemos encontrar otras formas de innovar. Entonces tú comentas que si bien has traído una marca, el hecho de que se haya logrado vender no es porque el producto haya sido netamente mejor, sino porque era exclusivo, que es otra forma de innovar, ¿verdad? Es que en realidad la tecnología no, o sea, los negocios siguen siendo negocios, es decir, lo más importante son las personas, son los problemas y las necesidades de la gente. Así tú traigas el producto más innovador, es decir, imagínate, traemos un auto volador. Ok, lo traemos y lo ponemos en venta. Es súper innovador, pero posiblemente nadie te lo va a comprar. Exacto. Entonces, es súper innovador y súper bien, pero eso no te va a garantizar éxito emprendedor. O sea, la tecnología es una nueva manera de hacer las cosas, pero para resolver un problema, una necesidad. O sea, tenemos que tenemos que entender que todo es para resolver los problemas de las personas. Por eso se llama diseñar centrado en el usuario. Ya después tú ves si la tecnología va a solucionar ese problema, porque quizás no, quizás con menos tecnología o sin ser muy innovador, lo solucionas y perfecto, ¿no? Así es. Inclusive... Entonces, lo más importante, más importante que la innovación es el problema. Hay un dicho que dice, creo que le dice, no sé si es de verdad, pero por ahí lo leí, que Albert Einstein decía, si me dan 3 horas o 10 horas para resolver un problema, 9 horas lo uso en entender el problema y 1 hora en pensar cómo resolverlo, ¿no? Entonces, lo más importante y lo más difícil es entender el problema. Es lo más difícil. Y ahí tú entiendes por qué no por qué hay tantas, por qué el riesgo es más alto, mejor dicho, por qué es más probable que fracases o que tengas éxito. O por qué hay mucha gente que emprende y le va mal y fracasa. Es porque no entienden bien el problema. Porque no es fácil entender el problema. Porque para entender el problema hay que empatizar. Exacto. Y es algo que a nosotros no nos enseñan. Eso te iba a decir ahorita justamente. Sí, exacto. En las universidades, volvemos a ello, en las universidades o carreras técnicas, nos enseñan la utilidad tecnológica, pero no nos enseñan a afrontarnos a la problemática, porque también es doloroso. En mi caso, que he desarrollado proyectos y empresas, y creo que esto los emprendedores lo saben muy bien, el asociarte y empatizar tanto con algo, un problema, también es doloroso porque te afecta ese nivel de empatización que tú quieres tratar de resolver ese problema, y se comprende muy bien. Algo que quizás también puede funcionar, que es un tip que a mí me llegó a servir, o un libro que se llama los 10 tipos de innovación, que ya con esto de ir aprendiendo a empatizar, este libro de los 10 tipos de innovación me dieron a entender que no solamente puedo innovar en el producto, sino también puedo innovar en el servicio, en cómo llevar ese canal de flujo para entregar mis servicios o productos. Por ejemplo, hay empresas que solamente han mejorado eso y están vendiendo mucho más que sus competidores. Entonces, existen diversas maneras de innovar y no solamente en el producto. Y mira, Enrique, tú con tantos cambios, con tantas innovaciones que te han ido mejorando una detrás de la otra,
has podido mantener una empresa y esto en verdad te felicito por eso porque es bastante inspiracional para mí a conocerte a ti y a tu empresa, el mantenerte tan sólido durante tantos años. ¿Qué es lo que te hizo a ti el poder justamente mantener esa solidez de tu empresa y mantenerla viva tantos años? Porque hay un porcentaje por ahí que dicen que las empresas no duran más de 3 años en un país y tú las has Mm, mantenido ya por más de 10 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí, ha sí. permitido que tú puedas mantener una empresa tan sólida por tantos años y aún pasando por la pandemia, que fue un momento tan fuerte que destrozó mucho más empresas, ¿no? Mm. Eso, entender el problema, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil? Porque necesitas estar en la cancha. El problema no lo entiendes estando en un escritorio o en una oficina o estando en tu casa, ¿no? O sea, el problema lo entiendes estando en el problema, es decir, en los zapatos de la persona que le pasa el problema, observando. Y eso es bien difícil por muchas razones, porque primero, ¿cómo accedes a esa persona? Exacto. ¿No? O sea, ¿cómo levantas el teléfono y dices, oye, quiero estar contigo durante una semana para ver qué problema tienes? O sea, nadie te va a decir sí, ¿no? Es imposible. Entonces, yo creo que si o sea, lo que ha permitido mantener a la empresa es que hemos tenido la suerte de, al estar en el campo, entre comillas, tratando de empujar la domótica en su momento, me permitió ver otros problemas, ¿no? Ver realmente los problemas. Claro, mientras que cuando creí que la domótica era un problema, ¿dónde estaba? Estaba en mi escritorio de la biblioteca, armando la empresa. Ya, así no funciona una empresa. Por eso, no nos forman, bueno, ahora ha cambiado, pero en esa época no nos formaban para emprender. Nos formaban para ya una empresa funcionando, anda y explótala, ¿no? Es decir, hazla más eficiente, reduce costos, hazla más automatizada, etcétera, ¿no? Pero no para explorar. Explorar es otra cosa, o sea, necesitas otras habilidades, divergencia, síntesis, ¿no? A nosotros nos enseñan a ser convergentes y a ser analíticos. Exacto. Para explorar, tú tienes que ser divergente y tienes que poder hacer síntesis, que es otra cosa. Entonces, tenemos que, o sea, hay que formarse, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, o sea, lo que me ayudó a mí a ser emprendedor es que pude ver el problema y ni bien vi el problema, aceleraba me empujar, ¿no? Meter esa forma de cómo lo solucionaba a la mayor cantidad de empresas, ¿no? Entonces, era como que, ya, no hay control de LED, entonces agarraba, conseguía toda la base de datos de todos los arquitectos y les empezaba a mandar un brochure o oye, yo controlo LED, controlo LED, controlo LED, entonces trataba de acelerar lo máximo que se podía y ahí empezaba, no sé, pues controlaba, o sea, controlé eh, Fridays, restaurantes, oficinas, por todos los que hacían control LED. Luego vi el tema de eficiencia energética que funcionó. Empezaba, todos los que ya tenía, oye, hago eficiencia energética, control de iluminación, automatización, claro, y eso. Entonces, ¿qué creo que o sea, qué me permitió sostenerme fue que identificaba el problema, es decir, estaba atento a los problemas que podía observar en mis visitas, escuchando a los clientes, escuchar, y luego ya evaluaba qué tenía yo que no tenía la competencia, y eso empujaba, ¿no? Empujaba la venta recién. O sea, una vez que hacía esas dos evaluaciones, recién empezaba a vender y ya está, ¿no? Entonces funcionaba porque efectivamente me compraban. Me Perfecto. compraban y entonces yo creo que el secreto está en entender el problema. Entender el problema y después de eso ya ver cómo te vas a... Primero que nadie lo esté resolviendo y si lo están resolviendo, ver que tú lo puedes resolver mejor. Y ahí entra la tecnología. Ahí recién entra la innovación. O sea, la innovación no es el primer paso. En otras palabras, si tú quieres ser emprendedor o empresario,
tú no te debes enfocar en aprender a innovar. Tú tienes que aprender a entender los problemas, Ujú. en ser empático, ¿no? Y después de eso, ya a innovar, ¿no? Para encontrar una solución diferente, pero todo parte del problema, no de la solución. Y qué difícil también el poder aprender a escuchar, ¿no? Porque nuevamente volvemos a esos skills técnicos que desarrollamos nosotros y que nos olvidamos de esas habilidades blandas, que una parte de ellas es el escuchar y el poder así entender cuál es el mayor dolor que tienen nuestros usuarios para poder resolverlo, ya sea de cualquier forma o usando tecnología, porque también a veces hay problemas que ni siquiera requieren tecnología. Pero en el caso en Correcto, particular de correcto. emprender con tecnología, pues sí entra el punto de quizás ser yo tan versátil como fue tu caso, que gracias a que ya eras versátil con la domótica, el hecho de que puedas con la domótica automatizar la iluminación, automatizar la eficiencia energética, ver temas de confort, seguridad, etcétera, etcétera, te volvía un poco más versátil y flexible ante cualquier otra problemática que podías llegar a resolver. Entonces creo que eso, que es el siguiente paso después de encontrar la problemática, es algo muy, muy importante que también podemos desarrollar nosotros como ser versátiles en las tecnologías. Ya para acabar este Y, podcast, y dime, dime. también ahí sumaría, Oscar, y que traten de no hacer lo que ya hacen, ¿no? Porque, ok, lo que sí había, por ejemplo, era cámaras de seguridad, Sí, había cableado estructurado, había sistema contra incendio. Eso sí hacían, eso sí habían empresas regulares que hacían eso. Y entonces, claro, yo dije, ¿para qué voy a hacer eso, no? Ya luego entendí que lo hice bien porque ya luego vi la teoría económica y la teoría empresarial que te dice que en realidad no está bien no hacer eso, ¿no? Es decir, tú enfócate en algo que nadie esté haciendo. A veces es más fácil copiar, pero ya está demostrado que el único que se beneficia ahí es el cliente. O sea, porque si ya hay alguien que lo está haciendo, tú para entrar vas a tener que hacerlo mejor por menos, exacto. ¿no? Vas a tener que, sí, eso, o sea, siempre va a ser económico ya. Claro, Y si, igual si logras, ahí también ayuda el tema de innovar, de lo que justamente estábamos hablando, ¿no? Porque inclusive, bueno, puedes innovar en el producto, en que ya la solución final va a ser la misma, pero el producto diferente. Como también puedes innovar en otra cosa que no sea el producto, ofrecer el mismo producto, pero el proceso, yo puedo innovar en el proceso para que sea mucho más accesible. Justamente comentaba el ejemplo de Hawkeye. Hawkeye es una empresa de lentes que le ganó a cualquier empresa de lentes de sol porque se enfocó en innovar en el canal en que llegaban sus productos. Ya no los co-distribuía en tiendas, sino lo vendía por redes sociales. Entonces, muchas veces, por eso recomendaba el libro de 10 tipos de innovación, porque te da una mayor visibilidad a qué otros tipos de innovación puedes hacer en el producto finalmente, ¿no? Y no sé si querías agregar algo. sí, 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 sí. O sea, hay oportunidades, sí, ¿no? O sea, si lo puedes hacer más barato, bacán, ¿no? Que es, por ejemplo, el chino, ¿no? El chino, ¿por qué vende? Porque hace lo mismo, pero más barato, ¿no? Su Exacto. innovación está en hacerlo más económico. Claro, ya cómo lo hace, bueno, ya es discutible, pero es una manera de entrar, pero tarde o temprano va a aparecer alguien que lo pueda hacer más barato y luego aparecerá alguien que lo va a hacer más. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, son los celulares, ¿no? ¿Cuántos celulares, cuántas marcas han desaparecido porque intentaron hacer lo mismo por menos precio o hacer más pero por menos y ya dejaron de existir, ¿no? Como Sony, como por ahí BlackBerry, como Nokia, como muchas, ¿no? Pero en cambio, ¿quién sigue arriba, no? La más cara, que es Apple, ¿no? Apple nadie la destrona porque Apple se enfoca en un sector súper caro, este, y único, por así decirlo, ¿no? Va a los más caros, ¿no? A la gente que más puede pagar. Entonces, yo sí creo que si vas a emprender, más que luchar por ser el mejor, trata de luchar por ser el único. Exacto. Creo que te va a funcionar mejor. O sea, vas a disminuir el riesgo de fallar. Si vas al mercado a querer hacer lo mismo, pero mejor, con más cosas, con más innovación,
Sí, o sea, si encuentras una oportunidad, como tú dices, de bajar mucho los costos o de hacerlo más rápido, bacán, ¿no? Que de esos casos hay un montón, ¿no? Uber, por ejemplo, ¿no? Uber fue algo a hacer lo mismo, dar taxi, pero más eficiente porque es una app y todo eso, ¿no? Exacto. Agilizó el Puede proceso. funcionar, así es, puede funcionar, pero mejor es si te enfocas en algo que nadie esté haciendo, ¿no? Pero ahí está el reto, ¿no? Porque ¿cómo haces algo que nadie esté haciendo? Vas a tener que explorar y descubrirlo tú, y eso no es fácil, ¿no? No es fácil explorar, no es fácil observar, no es fácil ser empático, Exacto. cuesta tiempo, dinero y a veces hasta ni logres encontrar nada, ¿no? Y te pasarás 5 años, 2 años, un año y no encuentras nada y bueno, es parte de, ¿no? Ser emprendedor es muy complicado, es bien complejo, tú lo debes saber y si le preguntas a cualquiera te va a decir lo mismo, ¿no? Este, pero necesario, o sea, si no existieran emprendedores, no existiría avance, no existiría los productos, empresas y servicios nuevos que sabemos que existen, pero detrás de eso hay muchísimos que no lo han logrado y quedaron, pero es necesario emprender, ¿no? O sea, un país sin emprendedores no es un país, ¿no? Y Exacto. ahí de repente también voy a lo otro, ¿no? Que creo que también sería más fácil si es que hubiera un soporte mejor para los emprendedores, ¿no? Sobre todo en, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Ahora ya hay, ¿no? Ahora está Startup Perú, Innovate, que bueno, entre comillas, ayuda, de hecho que ayuda, pero en nuestra época no había eso, ¿no? Así es. Entonces, era, o sea, de verdad, yo, si ahora ya me diera los riegos y todo eso, claro, ¿No hubieras emprendido? no, no tendría lógica, claro, no tendría lógica, o sea, más lógica tendría ir a trabajar, y quizás mi camino hubiera sido otro, pero bueno, ya está, ¿no? Tampoco de repente no hubiera explorado otras cosas, y no hubiera llegado a donde he llegado, Así pero es. eso, ¿no? Creo que sí debería haber un soporte mejor para los emprendedores, ¿no? Porque son necesarios, pero claro, si fracasa, ¿quién los apoya, no? Nadie, ¿no? O Exacto. sea, Creo que con el tiempo, algo que luchamos los emprendedores, y es algo que ya tú pues lo has visto muy bien y por eso has mantenido tanto tu empresa con los años, es de que luchamos por eso tan importante que nos puede mantener sólidos por tantos años, que es generar una barrera de entrada. ¿Qué es generar una barrera de entrada? Es hacer que nuestra empresa, eh, por más de que la copien, por más de que la intenten hundir entre comillas, pues no haya forma en que justamente desbaraten todas esas barreras potenciales que hace que tu empresa se mantenga sólida. ¿Y cómo generamos barreras de entradas? Por ejemplo, con mayor inversión, puede ser, haciendo único, como tú mencionabas. Algo que, por ejemplo, a nosotros nos ha funcionado con los años, es que en Latinoamérica somos la primera y única plataforma de educación virtual en proyectos tecnológicos. Algo que te funcionó a ti fue ser una de las pioneras en domótica y ser una de las primeras que justamente, por ejemplo, ofrecía el producto Jung. Entonces, justamente eso de ser único también es una posibilidad de barrera de entradas. Que sí, si bien la tecnología puede cambiar durante cada par de años, pues depende de ti la fuerza y la cultura de innovación que puedas tener para mejorar y siendo nuevamente empático con tu usuario. Ya para terminar este lindo podcast, queríamos saber dentro de todo lo que hemos hablado, cuáles serían esos tips que tú le darías a esa persona que ahorita nos está oyendo y que quiere emprender en tecnología. Hoy en día sobre todo. ok. A ver, si piensas en emprender, primero que tienes que capacitarte en negocios, ¿no? No en tecnología. O sea, Ajá. capacítate en tecnología, sí, si vas a conseguir un trabajo de tecnología, si quieres aprender de tecnología, entonces tu prioridad sería tecnología. Pero si vas a emprender, es negocios, tienes que capacitarte en negocios. No digo que lleves una carrera como lo hice yo, ¿no? Porque obviamente son muchos años, pero de repente buscarte,
un coach, ¿no? Alguien que ya que sepa de negocios, que le haya ido de alguna manera bien, para que te diga qué cosas debes aprender, ¿no? Qué herramientas, ¿no? Nosotros hemos mencionado algunas acá, ¿no? Porter, posicionamiento, estrategia, design thinking, y hay muchas más cosas dentro de eso. Entonces, conocer qué cosas debo aprender. Marketing también mencionamos, ¿no? Nunca hemos hablado en realidad de ventas. Si te das Exacto. cuenta, ventas comerciales, eso es casi ya el último. Antes de eso hay un montón de cosas. Entonces, si quieres emprender, tienes que capacitarte en negocios de todas maneras. Sería, sobre todo para disminuir tu riesgo. Exacto. Y lo segundo, es que todo comienza por el problema, ¿no? No comienza ni por lo que tú puedes hacer, ni lo que sabes hacer, ni por, ¿no? No comienza por ti, comienza por el problema del usuario. Entonces, si ya has identificado un problema, ¿no? Si ya identificaste el problema, pues aplica alguna de las metodologías para validar el problema. También es todo un proceso. Por eso, de hecho, mi primera recomendación es capacitarse, o sea, estudiar dentro de todo lo que es administración o negocios, las cosas que te van a servir para emprender. No es todo, claramente, es algunas cosas, sobre todo la parte de estrategia, por ahí marketing, design thinking. Y después todo es el problema, ¿no? Enamórate del problema, ¿no? Del problema, no de la solución, sino del Exacto. problema. Yo fortalecería esos tips con algo que dentro de todo ello has dicho, que creo que a mí me sumó muchísimo valor, pero que no existe una cultura acá de hacerlo, que es el de buscar un coach o un asesor o un consultor, ya sea porque no tienes dinero para pagarle, lo cual es razonable, pero también debe entender que los primeros asesores hay algunos que te pueden hacer canje de servicios, por ejemplo, que tú le ofrezcas hacer algo a cambio de que él te sea tu mentor, como hay otros que simplemente se enamoran de tu propósito como emprendedor y quieren ayudarte. Entonces, no hay una cultura acá de buscar ese tipo de ayudas, y creo que es muy útil porque el asesor, el coach, te va a decir exactamente, mira, yo ya he cometido tantos errores que ya sé cuál es el caminito listito para que tú emprendas tranquilito. Entonces te da como que los tips puntuales que tienes que seguir. Y creo que sería vital que aprendamos a poder seguir o buscar un coach muy especializado. Enrique, muchísimas gracias. Esto se nos ha quedado cortísimo porque, en fin, hay mucho que hablar sobre emprender en tecnología, pero te agradezco bastante que te hayas dado este tiempo para poder hablarlo. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar a ti, a tu empresa, a tu marca personal y cómo te encuentran? Sí, bueno, en Facebook me pueden encontrar como Enrique Suárez C. Ok, Y bueno, y de ahí ya van a encontrar mis demás redes. perfecto. Y con Aguti, a tu empresa, igualito. Igual, bueno, a Conauti lo pueden encontrar como Conauti, sí, como Conauti también en Facebook. Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que les haya servido mucho de los tips y de toda la historia que hemos contado en este podcast. Ya nos estamos viendo en un próximo podcast.